Capítulo 8. El toro. La cruz de Bamburi no es lo que podríamos llamar una antigüedad. La construyeron a finales del decenio de 1850 para conmemorar la boda de la princesa real con el príncipe heredero de la corona de Prusia. Aunque existió allí una cruz muy anterior, mejor dicho tres, la monstruosidad del gótico victoriano se eleva en actual emplazamiento, porque cierto historiador estimó que correspondía a la antigua Alta Cruz, a 5 kilómetros de Bamburi, en dirección norte. Se acurruca junto a una colina boscosa, el pueblo de Nuns Cross, que no exhibe cruz alguna. Cruzó el pueblo por su estrecha calle principal y metió el Bentley en el patio de la posada que fuera en otro tiempo casa de postas, y que sigue ufanándose de su nombre el toro de la cruz, the Bull of the Cross. Mientras sacaba el maletero, su saco de viaje llegó a la conclusión de que la posada era probablemente el único negocio próspero de la localidad. Hermoso edificio de estilo georgiano, restaurado con pulcritud y conservado amorosamente. El toro ofrecía incluso fines de semana gastronómicos para los exigentes. El mozo que cargó su maleta le hizo saber que el fin de semana se presentaba muy tranquilo para el hotel, que en cambio había estado al completo el anterior. Bond deshizo el equipaje y se cambió de ropa, sustituyendo la del viaje por unos pantalones grises, una camisa de cuello abierto y sobre un jersey azul marino, y se calzó sus mocasines más cómodos. Prescindió de las armas, había dejado la ASP 9 milímetros en el compartimiento oculto del Bentley, bien sujeta por las abrazaderas. Aún así extremó la tensión mientras descendía la planta baja y, cruzando el patio que antiguamente usaran las diligencias, salía a la calle. Buscaba una mirada un Jaguar XJ6 o su Gran Turismo Mercedes-Benz, de color gris, cuyas matrículas llevaban grabados en memoria desde la mañana cuando aparecieron en su retrovisor, apenas haberse puesto en la carretera, turnándose con monótona regularidad. No dejaron ya de seguirlo. No eran imaginaciones suyas. Por vez primera desde que adoptara su supuesta identidad de ex agente secreto suspendido del servicio, le pisaban los talones, y de forma casi manifiesta, como si el perseguidor quisiera hacerse ver. Era demasiado temprano para tomar el aperitivo, y James Bond decidió dar una vuelta por el pueblo, que si todos los indicios se veían confirmados, albergaba a un maleante muy fuera de lo común, el cual además podía ser un traidor. El Toro de la Cruz estaba situado casi en la encrucijada que constituía el antiguo centro de la población, formando por una mezcolanza de edificios de estilo georgiano, con unas cuantas casas de época anterior que formaban hileras y apoyadas unas en otras, como prestándose auxilio, habían pasado a convertirse en los comercios del pueblo. Pequeños grupos de antiguas cabañas de braceros servían ahora de vivienda a gente que, empleada en distintas actividades en Banbury o en el Oxford, abandonaba a diario la población para acudir al trabajo. Casi delante mismo del antiguo patio de diligencias se encontraba la iglesia. Desde allí la calle principal serpeaba hasta las afueras del pueblo, salpicadas de bosquecillos y con casas de mayor tamaño, como si los más acaudalados de la localidad hubieran querido crear con sus propiedades una zona sur de amenas vistas, amplias cancelas y caminillos orlados de redonderos permitían divisar sosegadas mansiones victorianas o edificios de estilo georgiano, de roja piedra de Horton. El tercer acceso para coches que se encontraba después de la iglesia. Se abría paso entre altas tapias tras un moderno portón de doble hoja, escastrado en el marco original de piedra del siglo XVIII. En la columna de la derecha destacaba una pequeña placa de latón en la que podía leerse, en letras grabadas,
Gunfire Simulation Ltd. Y en piedra tallada, más nueva pero pulcramente unida a la primera una única palabra, Endor. El caminillo que describiendo una cerrada curva desaparecía tras una espesura de árboles y plantas de jardín. Estaba muy bien cuidado. Al fondo, unos 200 metros de distancia, se distinguía vagamente una franja de pizarra gris. Estimó Bond que la propiedad tendría una superficie de algo menos de 2 kilómetros cuadrados. La alta tapia que se prolongaba hacia la izquierda iba a morir junto a un camino de tierra apisonada y con un poste indicador que señalaba en letras muy legibles los matorrales. Recorridos unos 800 metros, torció por la calle del pueblo y la siguió hasta su extremo norte, donde una sucesión de viejas casas flanqueaban una elevación boscosa y cubierta de maleza, obra de especuladores con olfato comercial. Había surgido ya allí una moderna urbanización que casi se metía en el propio bosque. Pasadas ya las 12, Bond regresó despacio a la posada. En el patio, no lejos del Bentley, había un jaguar azul oscuro, pero exceptuando el personal de la hospedería, no había nadie por los alrededores. En el bar de la casa no encontró más que el encargado de la barra y a un único cliente. James, cariño, qué sorpresa, ¿qué haces tú aquí, en estas soledades? Sentada junto a una de las ventanas, descubrió a Freddie Fortunes, que lucía una camisa verde esmeralda y ajustados tejanos. La sorpresa es mutua, Freddie. ¿Qué quieres tomar? Un vodka con tónica, cariño. Preparadas las bebidas por el afable camarero, salió con ellas al encuentro de Freddie, diciendo en voz alta por el camino: ¿Y a ti qué te trae por estos parajes? Verás, es que me encanta esto. Vengo aquí a menudo para establecer contacto con la naturaleza y con los amigos. A ti, en cambio, me cuesta imaginarte en un lugar como este, James, comentó y en voz baja. Qué bien que hayas podido venir. Bond repuso que también él lo celebraba. Estoy un poco bajo de moral y perdóname, Freddy. Lo de la otra noche, te debí de dar una auténtica paliza con mis lamentaciones. Ni mucho menos, cariño, murmuró ella. La verdad es que quedé terriblemente conmovida. Créeme que siento horrores lo que está pasando. Mi pobre corderito. Estuve ridículo. Olvida las tonterías que dije. ¿Quieres? Se sintió un perfecto necio, imitando el estilo de las amistades londinenses de Freddy. No fueron tonterías, tesoro, pero ya están olvidadas. Tomó un rápido sorbo del combinado, o sea que has querido alejarte del mundanal ruido. ¿Seas acierto? Aciertas, respondió él, casi con la misma afectuación de su interlocutora. ¿O has venido porque te lo pedí? Contestó él para no comprometerse. Y quizá también por la posibilidad del trabajo. Un poco por las tres cosas, Freddy. Tres cosas son mucho más cosas. Y se apretujó contra él por un instante. Bond tuvo la extraña sensación de encontrarse junto a Percy. Almorzaron juntos a base de un menú que no había sido motivo de vergüenza para el propio Connaught. A continuación dieron un paseo de unos 8 kilómetros por el campo y bosques. Regresaron alrededor de las 3:30. La hora indicada para una siestecita, comentó Freddy, dirigiéndole una mirada de clara invitación, ante la cual Bond, tonificado por el paseo, no quiso en forma alguna desilusionarla. Previamente, sin embargo, inventó una excusa y salió a retirar del Bentley la ACP 9 milímetros y los 2 cargadores de repuesto, todo lo cual ocultó cuidadosamente antes de reunirse con Freddy en la acogedora habitación de ella. La encontró tendida en la cama, vestida solo con lo indispensable para no estar desnuda. Ven y dame ahora una de tus auténticas palizas, le dijo sonriendo con dulzura. ¿Cenamos juntos?, le preguntó Bond más tarde, mientras tomaban el té en el salón de huéspedes. El hotel estaba repleto. 3 camareros españoles se afanaban de un lado a otro, distribuyendo teteras y pequeñas fuentes de emparedados y repostería fina. Igual que el Browns de Londres en una tarde de domingo,
pensó Bon, pero sin el atildamiento de allí. Jesús, cariño, exclamó Freddy con la expresión que componía cuando deseaba mostrarse desolada. Tengo ya un compromiso, explicó, y acto seguido con una sonrisa, y a poco bien que juguemos nuestras cartas, la invitación te incluirá a ti, ¿sabes? Tengo aquí unos viejos amigos, agregó, y en tono repentinamente confidencial. Podría ser los que andas buscando, James. Cuando dijiste que querías entrar en el terreno de los ordenadores, hablabas en serio. Totalmente en serio. Magnífico. Al bueno de Jameson le encantará. ¿Quién es ese? Un amigo mío, o mejor dicho, unos amigos míos, porque también lo es su mujer Jameson and Dazzle Jones Fines. ¿Ella se llama Dazzle? Freddy hizo un ademán de impaciencia. Su verdadero nombre es Davide, o algo por el estilo, pero todo el mundo la llama Dazzle. Gente estupenda, se dedican al negocio de los juegos electrónicos. En gran escala, son inteligentísimos, inventando una especie de simulacros bélicos terriblemente complicados. Emily había dado ya referencias de los restantes miembros del equipo de Jack Ottenholly. La esposa Dazzle, un joven profesional llamado Peter Amadeus, austriaco me parece, y a Cindy Chalmers, todavía más joven y graduada en Cambridge. Ella es una viciosa perdida, le confió Freddy. La gente de aquí se la llama Cindy la pecadora y es de lo más popular, sobre todo entre los hombres. Es negra, ¿sabes? Bon dijo que no lo sabía, pero que le gustaría comprobarlo. ¿Qué tal se lleva Cindy la pecadora con Peter Amadeus? Oh, cariño, el tal Amadeus es la clase de chico del que una mujer no tiene nada que temer ni esperar. Ya me entiendes, ¿sabes? Voy a darle un telefonazo a Jameson, como mucha gente de su mundo. Freddy utilizaba el habla particular de Londres, sobre todo cuando estaba fuera de la capital, más que nada por asegurarme de que no importaba que me presentara acompañada. Se ausentó 5 minutos. Bon sabía, sin embargo, cuál iba a ser el resultado de la consulta. Tenía que reconocerlo, tan agradable como buena actriz. Resultado positivo, James, anunció al volver. Estarán absolutamente encantados de que vayas a cenar. Como él daba por descontado, pensó Bonnie, también ella. A pesar de su afección, de su forma de hacer algo boba y de su indiscutible ligereza moral, Freddy Fortune era una amiga leal, y aunque ingenua en sus juicios, se mostraba inconmovible cuando se entregaba a una causa o a una persona. Bon tenía la seguridad de que en aquella ocasión concreta la estaban utilizando y posiblemente no sospechaba Freddy tan siquiera los peligros a que le estaba exponiendo y posiblemente se exponía ella misma. Mediante un discreto interrogatorio trató de averiguar desde cuándo el bueno de Jameson y su esposa eran tan amigos suyos, si bien con algunos rodeos acabó por reconocer que les trataba hacía exactamente 2 meses. Se trasladaron a Endor en el Bentley. Me entusiasma el olor del cuero en un coche. Es tan decididamente sexual, comentó Freddy al acomodarse en el asiento del acompañante, espacioso como una butaca. Bon tuvo buen cuidado de pedir que le indicase el camino. Lo más probable es que el portón esté cerrado. De todas formas, sitúate delante y espera. Jameson es un maniático en cuestiones de seguridad. Tiene montones de artilugios electrónicos, todos ellos increíbles. Apuesto a que sí, replicó Bon por lo bajo, pese a lo cual y obedeciendo las instrucciones de Freddy, torció a la derecha y detuvo el auto a un par de centímetros de la alta cancela de doble hoja. Si hubiera jugado a cualquier cosa a la que el hierro forjado de su extensión ornamental era en realidad acero, la barrera tenía 3 macizas cerraduras y sus goznes quedaban ocultos por los sólidos pilares de piedra, y debía de existir en alguna parte una cámara de televisión de circuito cerrado, pues apenas llevaba unos segundos esperando, cuando sonaron audibles chasquidos en las cerraduras y las hojas de la cancela retrocedieron automáticamente. Tal y como Bon imaginaba, Endor era una vasta mansión de 15-20 habitaciones. De 15-20
Una mansión de quizá 20 habitaciones de estilo georgiano clásico había sido construida con dorada piedra de Consworth y tenía un atrio con columnas y ventanillas de guillotina distribuidas simétricamente. El crujir de la gravilla bajo las ruedas del Bentley le devolvió a la memoria una serie de recuerdos de los coches que había tenido anteriormente, y eso le pareció curioso de sus días de internado, cuando devoraba las novelas de Dunford Yates, cuyos héroes partían al volante de Bentleys y Rolls Royce, en aventuras relacionadas con el rescate de damas de suprema belleza y minúsculos pies. Jameson St. John Fiennes, porque a partir de aquel momento debía darle exclusivamente ese nombre, estaba esperando en el umbral. No había hecho nada por alterar su aspecto y seguían todos los indicios. Los años que llevaba muerto habían sido misericordiosos con él, pues presentaba exactamente el mismo aspecto que en las numerosas fotos existentes en los archivos del cuartel general de Regent's Park. Esbelto y de elevada estatura, se encontraba a todas luces en buena forma física, pues sus movimientos tenían la gracia y seguridad de un atleta. En cuanto a sus famosos ojos verdes eran tan impresionantes como aseguraban cuantos le conocían, alternativamente cálidos y fríos. Su afecto resultaba casi hipnótico, vivos y penetrantes, daban la impresión de calar en el propia alma de las personas. La nariz, ciertamente voluminosa y ganchuda, era como un gran pico, de modo que combinada con la lucidez escrutadora de los ojos, hacía pensar en un ave de presa. Bond se estremeció en su interior. Había algo sobremanera siniestro en el profesor John Houghton Holly, y sin embargo esa sensación desapareció en cuanto aquel hombre abrió la boca. «Freddy», exclamó al acercarse para besarla. «Es maravilloso verte, y también celebro conocer a tu amigo». Le tendió la mano. Se llama usted Bond, ¿verdad? Hablaba con voz modulada, agradable, vibrante de humor y casi sin acento, como un americano de Boston. Le estrechó la mano con firmeza y efusión amistosamente. Su contacto transmitía una oleada de buena disposición y afabilidad. «Vaya, ahí llega Dudley. Cariño, te presento a Mr. Bond». James aclaró el interesado en peligro ya de caer bajo el hipnótico encanto de su anfitrión. James Bond, los latidos del corazón se le aceleraron por un instante al mirar a la mujer alta, esbelta, de melena rubio ceniza que acababa de salir de la casa, aunque luego comprendió que la impresión había sido un efecto de la luz a aquella distancia, y en particular con el resplandor del crepúsculo. Dudley podía haber pasado por Percy Proud. El mismo pelo, igual tipo y estructura ósea, incluso semejante a ella en la forma de moverse. Dudley se mostró tan afable y acogedora como su esposo. Juntos creaban un extraño efecto, como si envolviendo a uno le arrastraran al interior de una especie de círculo mágico. Mientras se alejaban del coche caminó del espacioso recibidor, a Bond le asaltó el deseo absurdo de mandar a paseo todas las precauciones, sentarse frente a Jameson y preguntarle abiertamente qué pasó en realidad, la noche ya tan lejana en que partió en aquel malhadado vuelo que perseguía con su desaparición, cuáles eran sus propósitos actuales y qué lugar ocuparía Swilling en aquel esquema. Aquella noche tuvo Bond que ejercer un firme dominio sobre sí mismo a fin de no traicionarse. Jason y la perspicaz Dudley formaban en verdad una pareja temible. Unos minutos en su compañía bastaban para considerarles amigos de siempre. Jason era en la versión que daba de sí mismo canadiense de origen, mientras que Dudley procedía de Nueva York, cosa que no resultaba evidente por su acento más londinense que neoyorquino. Aunque el único tema que M no había tratado en su informe verbal era el económico. El interior de la casa y su decoración de discreta elegancia es cosa de Dudley, había comentado Jason, echándose a reír. Tiene lo que los interioristas llaman instinto. Daban pruebas de opulencia en el espacioso salón. Los elementos del primitivo estilo georgiano se mezclaban hábilmente con lo moderno y cómodo.
realzadas las antigüedades por un empapelado a sobrias suyas, y sin chocar con los cuadros de época más reciente, ni con los sofás y butacas mullidos y confortables. De dónde procedía, se preguntó Bond, el dinero que había hecho posible todo aquello. Verdaderamente daba para un tanto a la Gunfire Simulations. Mientras el criado filipino servía los aperitivos, la conversación giró de forma casi exclusiva en torno a la espléndida labor de restauración de que había sido objeto la casa y a lo que de escandaloso y divertido se comentaba en la localidad. Es lo que me gusta de vivir en un pueblo, comentó Jameson con una risa ahogada, aunque mi trabajo me impide llevar lo que llamaríamos una vida social activa. No me pierdo los chismorreos porque van de boca en boca, excluidos los que se refieren a nosotros, cariño, le recordó Dursley con una amplia sonrisa. Bond se dio cuenta entonces de que también su nariz era muy parecida a la de Percy. Antes de la operación le intrigaba aquello. Era en efecto muy semejante a la verdadera Percy Proud. ¿Lo sabría John Houghton? Se preguntó, ¿habría sido siempre como era Percy en realidad? ¿La había visto después de su transformación? No creas, también me entero de lo que se dice de nosotros, replicó Jameson en tono humorístico. Cindy y yo vivimos una apasionada aventura amorosa, mientras que tú te pasas la mayor parte del tiempo en la cama con Félix. Apañada iba a estar, exclamó Dursley llevándose burlonamente una mano a la boca. Por cierto, ¿dónde están los chicos, querido? Me refiero a Peter y a Cindy. Subirán dentro de un instante. Querían jugar a una última partida a la Revolución. Todavía tenemos pendiente mucho trabajo preliminar. Nos dedicaremos al negocio de juegos para ordenadores, añadió volviéndose hacia Bond. Eso me dijo Freddy. Bond había conseguido romper por fin el encanto y puso en su tono una pizca de altanera censura. Jameson nos captó al vuelo. Vaya, pero usted también es programador de ordenadores, ¿no es así? Al menos eso aseguró nuestra amiga. Conozco algo esa actividad, pero no en el aspecto de los juegos, eso desde luego. Lo de juegos, le dijo con el énfasis necesario para dar a entender que consideraba un sacrilegio utilizar la información con fines semejantes. Ajá, replicó Jameson blandiendo un dedo, pero es que hay juegos y juegos, Mr. Bond. Yo le hablo de simulacros en extremo intelectuales y complejos, no de esas estrepitosas bobadas que se ven en los salones recreativos. ¿Dónde trabaja usted? Bond reconoció que en ese momento estaba sin empleo. Aprendí programación cuando estuve en Foreign Office, dijo en tono que debía parecer apocado. ¿Es usted ese James Bond? Exclamó Dursley, al parecer emocionada de veras. Él asintió. Sí, el famoso James Bond y también el inocente James Bond. En verdad leí el caso en los periódicos. Por vez primera vibró cierto recelo en la voz de Jameson. ¿Se dedicaba verdaderamente al espionaje? Indagó Dursley, que solía quedarse poco menos que sin aliento cuando algo le interesaba profundamente. Bien, balbució Bond estudiadamente, de modo que Jameson acudió en su ayuda. No creo que esas preguntas sean apropiadas, cariño. En este momento encontraron en la habitación Peter Amadeus y Cindy Chalmers. Jameson se puso en pie. Vaya al extraordinario profesor Amadeus. Y Cindy la pecadora, añadió Dursley, se echó a reír. A mí me halagaría que me llamasen Freddy la pecadora, dijo Freddy Fortune, al tiempo que saludaba a los recién llegados. Nada menos que pecadora, se mofó Cindy. No sabrán aquí oportunidades para eso. No era negra como le había dicho Freddy, sino de un suave color café, con leche, y mi padre era antillano y mi madre judía. Le confió ella más tarde a Bond, añadiendo que esa mezcla de sangres había inspirado un millar de chistes raciales a sus expensas. Vestía una sencilla falda gris completamente por una blusa de seda blanca. Tenía una figura y las piernas de una bailarina y una cara que le recordó a Bond una jovencísima Ella Fitzgerald. Unos pocos años mayor que Cindy, pero rondaría los 30, de frágil constitución, vestido con impecable pulcritud y prematuramente calvo. Su amaneramiento y su ingenio vivo dejaban traslucir sus preferencias sexuales.
enlazando con la observación de Cindy mientras se servía una copa, comentó: pues oportunidades no faltan aquí, querida. Hay en el pueblo unos cuantos mocetones de granja que se disputarían gustosos. Basta ya, Peter. Por vez primera en la velada, Jameson mostraba su puño de hierro. Terminadas las prestaciones, a Bond le pareció que no estaba muy seguro que Cindy Chalmers le dirigiera una viva mirada de complicidad al estrecharle la mano. Das le propuso pasar al comedor. Como se le echa a perder la cena, Philip se pondrá furioso. Se refería al callado cocinero filipino que, por deferencia de Jameson John Fiennes, se había instruido en su arte junto a los mejores maestros de Europa. La cena fue casi un banquete: sopa lombarda consistente en huevos crudos espolvoreados con queso de Parma sobre una base de pan sofrito y escalados con un consomé en punto de ebullición, una mousse de salmón ahumado, asado de ciervo macerado con bayas de junipero, vino, limones y picadillo de jamón, y un soufflé un Grand Marnier en honor de Lady Freddie. Al principio la conversación se centró en el trabajo de Cindy. Peter acababa de interrumpir. Hemos descubierto 2 nuevas variantes que podía usted introducir en la primera fase del juego, anunció Peter con una maliciosa sonrisa. Haga que el general se subleve y a continuación introduzca refuerzo de las patrullas británicas y se encontrará con resultados muy interesantes. Y para compensarlo intervino Cindy: hemos dado con otra variante para las etapas finales. Una tarjeta opcional que proporciona milicias coloniales, cañones suplementarios. Si el jugador se decanta por esa opción, los británicos no descubren la fuerza numérica del enemigo hasta que emprender el asalto de la colina. Freddy y Daisy le habían iniciado un aparte para hablar de modas. Bond, en cambio, asistía con interés a la conversación principal, y Jason reparó en ello. Volviéndose hacia sus colaboradores, dijo: nuestro invitado no aprueba que una tecnología tan avanzada se emplee en simples pasatiempos. Para indicar que no había censura en su comentario, sonrió: es posible, Mr. Bond, pero si esos juegos estimulan el intelecto. Cindy y Peter habían salido simultáneamente en defensa de Holly. El joven agregó: ¿ve usted en el ajedrez un empleo frívolo de la madera y el marfil? En ningún momento he dicho yo eso, respondió el agente especial echándose a reír. Se dio cuenta de que se iba aproximando el momento en que se le pusieran a prueba. Lo que ocurre es que a mí me formaron exclusivamente para la programación de COBOL, bases de datos y empleo de gráficos con fines oficiales y militares, ¿no, Mr. Bond? Las Fuerzas Armadas también utilizan estos sistemas, claro está, pero cuando yo serví en la Marina no disponíamos de esta tecnología. Hice una pausa. La verdad es que me intriga del trabajo de ustedes. ¿Esos juegos son juegos en realidad? En cierto sentido lo son, repuso Peter, pero también podrían considerarse pedagógicos. Son muchos los militares que encargan nuestros productos. Enseñan desde luego, terció Jameson inclinándose hacia Bond. No puede uno practicar eficazmente nuestros juegos a menos que posea ciertos conocimientos de táctica y estrategia e historia militar. Además de esfuerzo, exigen inteligencia, pero es un mercado en auge. James se interrumpió como si de pronto se le hubiera ocurrido una idea. Desde su punto de vista personal, ¿cuál es el más notable avance que ha registrado la técnica de los ordenadores? Bond respondió resueltamente: sin duda alguna los progresos que se realizan, como quien dice, todos los meses en el almacenamiento de datos, cada vez más numerosos en espacios reducidos. Así es, asintió Jameson. Mayor memoria en menor espacio, millones de datos acumulados por los siglos de los siglos en una superficie inferior a la de un sello de correos. Y como bien dice usted, a un ritmo de avance que se mide por meses, incluso por días. Dentro de próximamente un año, los pequeños ordenadores domésticos serán capaces de almacenar casi tantos datos como las grandes instalaciones de los bancos y de los centros oficiales. A eso hay que añadir la incorporación de disco de videoláser que, mediante consignas de ordenador, proporcionan movimiento, acción, escala y reacciones.
En Endor tenemos equipos avanzadísimos. Quizá le apetece verlos después de la cena. Preséntele la revolución, propuso Cindy. A ver si, como jugador Nobel, se le ocurre alguna novedad. ¿Por qué no? Los ojos intensamente verdes relumbraron como si aquella perspectiva incluyese algún reto. Un juego que se llama La Revolución. ¿Tiene algo que ver con la Revolución Rusa de octubre? Jason se echó a reír. No, James, no es eso exactamente. Verá, nuestros juegos son de gran envergadura, excesiva en cierto modo para los ordenadores domésticos. A causa de su abundancia de detalles exigen aparatos de memoria superior. Nos preciamos de construir juegos a un tiempo muy recreativo y de alto valor intelectual. A decir verdad, no nos gusta llamarlos juegos. La palabra simulacros nos parece más adecuada. Pero volviendo a su pregunta, no hemos creado nada que tenga que ver con ninguna revolución histórica. De modo que solo tenemos 6 variedades en el mercado. Crazy Blinding Hand, la batalla de las pirámides, inspirada en la expedición egipcia de Napoleón. Austerlitz, Cambridge. Este es apasionante porque la batalla se habría podido saldar de forma muy distinta. Y Stalingrado, también tenemos en avanzada fase de ejecución un simulacro inspirado en la guerra relámpago de 1940. Y preparamos otra muy interesante sobre la Revolución Norteamericana, ya sabe, los sucesos de 1774 que condujeron a la Guerra de Independencia. Freddy y yo nos vamos a dar una vuelta por el invernadero, le interrumpió Dazzle en tono algo incisivo. No sabéis hablar más que del trabajo y resulta tedioso. Confío en que nos vamos luego, James, y encantada de haberte conocido. Lejos de pedir disculpas, Jameson se limitó a encogerse de hombros y a añadir una sonrisa mientras se retiraba con su acompañante. Freddy le hizo a Bond un significativo guiño al volverse de nuevo hacia la mesa. El agente especial captó también la mirada que le dirigía Cindy, casi de complicidad como antes, pero de pronto también con un trasfondo de celos. ¿O sería otra vez imaginaciones suyas? Apenas sin transición le preguntó Jameson. Supongo que está usted al tanto del diseño de programas para ordenadores, ¿no, James? Bond asintió. No había olvidado las horas dedicadas en Mónaco con la construcción de complicadas organigramas con la exacta especificación de lo que pretendía uno de la máquina, y con ese recuerdo le llegó de nuevo aquella curiosa sensación de que Percy estaba presente allí en cierto modo, de forma para volver a la realidad, pues Jason continuaba con sus explicaciones. Antes de construir un diseño de programación hay que determinar lo que deseamos incluir en él, de modo que inicialmente planteamos los simulacros en una mesa de grandes dimensiones. Es como una guía gráfica en lo que utilizamos fichas para indicar las unidades, los soldados, los barcos, los cañones, complementadas con cartas que representan variantes condiciones climatológicas, epidemias, avances o retrocesos inesperados y otros factores fortuitos que pueden intervenir en una guerra. Eso nos da la medida del programa que tenemos por delante, intervino Peter. De modo que después de haber desarrollado la batalla como 1.000.000 de veces, completó Cindy, o al menos acaba uno con la impresión de haberla repetido 1.000.000 de veces. Peter asintió para añadir enseguida: estamos en condiciones de diseñar las distintas etapas en un trabajo que requiere dedicación. Venga al laboratorio, invitó Jameson en tono súbitamente imperativo. Quiero enseñar el tablero que estamos empleando como referencia. Es posible que le interese y se decida a volver a librar la batalla conmigo. Si lo hace, añadió mirando a Bond con fijeza. Venga sin apuros de tiempo, no se puede desarrollar una campaña en 5 minutos. Bond percibió detrás de esas palabras, en apariencia amables, un dejo de inquietante obsesión. Al salir de la estación notó que Cindy le rozaba a la altura de la cadera izquierda donde tenía alojada la pistolera con la ASP 9 milímetros. ¿Había sido accidental o estaba cachándole discretamente? En cualquier caso, Cindy Chalmer sabía ahora que llevaba un arma.
Cruzaron el vestíbulo. Jameson sacó un llavero sujeto a una gruesa cadena de oro y abrió una puerta que había sido, explicó, el antiguo acceso a las bodegas. Como es natural, se han hecho algunos cambios. Eso supuso, repuso Bond, que no podía imaginar el alcance de esas modificaciones. Los sótanos de la casa albergan 3 amplias y bien equipadas salas de ordenadores, varios de ellos de los llamados personales, todos con sus correspondientes pantallas, pero había una cuarta estancia correspondiente al despacho de Jameson. Bond sufrió una sacudida al descubrir allí una máquina de características casi idénticas al Terror 12 que tenía seguro en el maletero del Bentley. Jameson le condujo a continuación a una espaciosa cámara rectangular iluminada por no menos de 30 focos. Los muros aparecían cubiertos de gráficos y mapas, y una enorme mesa ocupaba el centro de la estancia. Cubría casi toda la superficie de esa mesa un detallado mapa de una costa oriental de Norteamérica, centrado en torno al Boston del decenio de 1770. Vías de comunicación y características topográficas estaban indicadas en vivos colores. En conjunto se encontraba protegida por una plancha de plástico transparente que tenía en su centro un marco rectangular, este de plástico negro y de la forma y dimensiones de una pantalla de televisión grande. 2 pequeños caballetes se alzaban en los extremos opuestos de la mesa, y a ambos lados de ésta se había dispuesto otras tantas bandejas con mazos de tarjetas blancas de 12 por 8 centímetros. Frente a cada bandeja una silla destinada al jugador y a la derecha de aquella un casillero bien provisto de papel, mapas y formularios impresos. Peter y Cindy pasaron a explicar el concepto del juego y la forma en que se utilizaba para elaborar todos los detalles del simulacro. Antes de proceder a la programación del ordenador, el marco de plástico negro podía desplazarse vertical y horizontalmente a través del mapa. El recuadro, explicó Jameson, corresponde a la zona que el jugador verá en su pantalla una vez hayamos ultimado el juego. Se le notaba menos cordial, como si la afabilidad de su carácter hubiese sucumbido repentinamente a las exigencias de su profesión. Expuso entonces a Bond el meditado que utilizaba para emplear en el rectángulo de perfil del terreno. Una vez pasado el juego al ordenador se puede recorrer todo el mapa en la pantalla, pero solo por razones localizadas. Existe, sin embargo, la posibilidad de ampliarlas mediante un zoom, para lo cual se pulsa la tecla de la Z. Refiriéndose a los pequeños caballetes, Cindy dijo que contenían un calendario y cartas correspondientes al tiempo y que se barajaban antes de iniciar el juego. Las condiciones meteorológicas favorecen o dificultan el movimiento. Le hizo una demostración práctica a las mismas patrullas británicas que habían avanzado 5 espacios en días claros. No adelantaban más que 3 con lluvia intensa y solo 2 si nevaba. Jameson pasó a explicar el desarrollo del juego. Los participantes se alternaban en dichas consignas al ordenador y proceder al avance de sus efectivos. Ciertas jugadas pero podían ser secretas, pero tenían que anotarse en la etapa inmediata. Se emprendían desafíos y a ser posible escaramuzas. Lo interesante, a mi modo de ver, es la posibilidad de alterar la historia. Eso es una idea que siempre me ha atraído, observó Jameson de nuevo en un tono que revelaba obsesión, casi una locura peligrosa. Es posible que un día cambie yo la historia, dijo en un susurro amenazador. Un sueño, quizá, pero los sueños pueden realizarse si su ejecución se confía a un hombre de mente genial. ¿Cree usted que lo que hay en mí de genio se aprovecha debidamente? No, exclamó sin esperar respuesta. Y el tono de sus siguientes palabras resultó apasionado, en exceso para tratar algo tan trivial como un juego. A lo mejor podríamos considerar todo esto con más detalle, incluso jugar unas cuantas partidas. ¿Le va bien mañana? Consciente de que la oferta encerraba un desafío fuera de lo común, Bond respondió que aceptaba con mucho gusto. Sir John Fine siguió hablando de revolución y cambio, y de la complejidad de los juegos bélicos. Cindy echó mano de una excusa para retirarse, saludó a Bond con un cabeceo y expresó su esperanza de que volvieran a verse. Estoy convencido de que así será, dijo Jameson, que parecía muy seguro de sí mismo.
He invitado a James a darse otra vuelta por aquí. ¿Le parece bien a las 6 de la tarde? Bond aceptó advirtiendo que su interlocutor no había sonreído tan siquiera como Jameson les presidiera a abandonar la estancia. Peter aprovechó para regagarse y susurrarle al agente especial. Si juega usted con él, tenga en cuenta que no sabe perder y que juega ateniéndose a la historia. Siempre da por supuesto que su adversario le recibirá en todos sus acontecimientos. Es un tipo paradójico, concluyó con un guiño que patentizaba la escasa afición que sentía por su jefe. Arriba les espera Dazzle, que regresaba de acompañar a Freddy al hotel en coche. Me pareció que estaba muy cansada. Dijo que esta tarde le hizo trotar usted todos estos campos. No debe imponerle tanto ejercicio físico, Mr. Bond. Ya sabe que es una criatura de ciudad. Bond tenía opciones propias a ese respecto y por más que también necesitaba una noche de sueño reparador, aceptó la copa de despedida que le ofreció su anfitrión. Cindy se había retirado ya a su habitación y Peter y Drasser pidieron que le disculparan e hicieron otro tanto, dejando a solas a los dos hombres. Después de un corto silencio, Jameson alzó su copa y dijo: «Por nuestro reencuentro de mañana». Sus verdes ojos habían cobrado el aspecto de cristal. «Quizá no juguemos a nada, James, pero de todas formas me gustaría medirme con usted en el campo de los ordenadores. Quién sabe, de nuevo se va hacia un mundo propio, hacia un tiempo y un espacio distintos regidos por otra escala de valores. Los ordenadores son o bien el instrumento más prodigioso que ha inventado el hombre, su más espléndida magia, capaz de inaugurar una nueva era». Soltó una risa aguda, o bien el mejor juguete que ha puesto Dios a su disposición. Siguió otro breve silencio. Unos pocos segundos bastaron para que reapareciera el otro Jameson, más benigno y accesible. «¿Me permite expresar una opinión que le concierne?», James dijo, y sin esperar ni su respuesta ni su consentimiento, añadió: «Creo que usted es un pequeño impostor, que es un poco lo que sabe acerca del arte de programar ordenadores. Posee, sí, algunos conocimientos, pero no tantos como pretende. ¿Me equivoco?». «Sí», respondió Bond con firmeza. «Se equivoca usted. Recibí la formación que suele impartirse en mi campo de actividades y lo considero suficiente. Quizá no esté yo a la altura, pero ¿lo está alguien?». «Mucha gente», replicó Jameson en tono reposado. «Cindy y Peter, por mencionar solo dos hombres. La programática es una profesión de jóvenes, James, un porvenir que les pertenece a ellos. En verdad que yo poseo amplios conocimientos y cierto instinto estratégico, pero la juventud formada en el mundo de los ordenadores adquiere muy rápidamente ese instinto. ¿Sabe qué edad tiene el más eminente y acaudalado magnate de la programática estadounidense? 28 años. Así es, 28 años, y algunos de los programadores de nivel verdaderamente superior son todavía más jóvenes. Yo lo sé todo, pero la realización de mis ideas están en manos de gente como Cindy y Peter. La genialidad, las dotes creativas exigen alimento. Es posible que mis dos programadores no se den cuenta de que proporcionan nutrición a mis ideas. De ahí que usted, con una formación tan exigua, no pueda serme de utilidad alguna. No tiene usted nada que hacer en este campo». Bond se encogió de hombros, ignorando hasta qué punto esas afirmaciones entrañaban una tormentosa estratagema, una trampa psicológica. Respondió: «Frente a un adversario como usted reconozco que es así». Ya en la puerta, Jameson dijo que esperaba con vivo interés su próximo encuentro. «Si considera que puede competir conmigo en un juego, se entiende, me pondré gustoso a su disposición, aunque es posible que descubramos alternativas más interesantes, ¿no le parece? Le espero a las 6». Bond ignoraba que el propio juego de la vida habría cambiado antes de la siguiente entrevista con Jay Holly, y también desconocía los riesgos que llevaban aparejados los juegos predilectos de aquel hombre extrañamente mudable. Le constaba eso, sí, que Holly era un poseído. Su afabilidad y su encanto eran disfraces de una mente dispuesta a jugar a Dios con el mundo, y Bond encontraba eso inquietante en extremo. De regreso en el hotel y habiendo recibido su llave de un adormilado conserje, subió a su habitación.
pero al introducir la llave en la cerradura notó que la puerta cedía. Freddy pensó un tanto molesto, pues lo que le apetecía era estar solo y reflexionar. Cauteloso desenfundó la automática y ocultándola detrás de la cadera hizo girar el pomo y empujó suavemente la puerta con el pie. Buenas noches, Mr. Bond, dijo Cindy Chalmer, con una sonrisa. Sentada en una butaca tenía extendidas ante sí las largas piernas en una postura como de invitación. Bond cerró silenciosamente. Le traigo saludos de Percy, añadió la muchacha, confiriendo a su sonrisa una expresión hechicera. Bond recordó entonces las miradas que le había dirigido durante la velada. ¿Y quién es Percy?, preguntó en tono neutro, clavado los ojos en los de ella, al acecho de sus ocultas intenciones.